Puedes ser el visionario más increíble. Pero para encontrar la razón para reimaginar el futuro, debes desafiar el ahora. Provocando tu forma de pensar todos los días. Cuando tenemos un sueño y lo buscamos con ganas, determinación y atrevimiento, empezamos a confiar y a hacer algo más grande que nosotros mismos. Tu sueño puede ser el sueño de miles de personas. Lo que te inspira te trae felicidad. También puede ser la inspiración y la felicidad de otras personas. La vida se vuelve mucho más fuerte cuando empezamos a imaginar un mundo mejor cada día. Cuando la capacidad de contribuir es mayor que el efecto de producir. El mundo entero está agradecido. Cuando las relaciones son más fuertes y duraderas, comienzas a comprender nuestro propósito. Cuanto más miramos al principio, más hacemos ahora. Más creemos en un nuevo tiempo. Reimaginar el futuro es ir más allá de todo lo que es bueno para las personas. Conecta la vida con el sentimiento de felicidad y bienestar. Es salud, evolución, crecimiento. Es comprender a una nueva generación que pide lo que tiene sentido. Es mantener el movimiento constante, duradero. Continuar desafiando el ahora es necesario. Y eso nunca ha sido más esencial. Somos Ourofino. Y Ourofino es cada uno de nosotros. Muy buenas noches a todos. Yo soy Felipe Cordero, soy médico veterinario de Ourofino y trabajo en el COMEX de Ourofino, ¿no? Y en verdad me gustaría agradecer la presencia de todos que se hacen presente en esta live de nosotros hoy, que vamos a traer varias informaciones sobre principalmente coccidiosis y todos los inconvenientes y pérdidas que pueden traer esa enfermedad. Hoy vamos a tener la presencia de mi compañero de compañía, el especialista técnico de Comex, Valentín Pérez, este gran profesional, un amigo que viene desde México para hablar de nosotros y compartir toda su experiencia en campo. Y hablando de pasión, agradezco la presencia de todos los ganaderos, de todos veterinarios, técnicos y todos que son apasionados por este rubro. Y en este video que se presentó hace poco, presentamos toda nuestra pasión. En nombre de Ourofino agradezco la presencia de todos y le doy las cordiales bienvenidas a mi compañero y amigo y colega de profesión, Valentín Pérez. Sea muy bienvenido, Valentín. Felipe, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchas bien, Felipe? Sí, te escucho, Perfecto. Valentín. Muchas Sí. Gracias, Felipe. Perfecto, Gracias a ti. entonces vamos a empezar con la presentación. Déjame nada más compartir. Me avisas, por favor, en cuanto ya se vea la pantalla perfectamente bien. Listo, Felipe. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta charla. El día de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad que se caracteriza por ser una enfermedad muy silenciosa en los becerros, en los animales jóvenes. La temática de hoy vamos a hablar acerca de la coccidiosis bovina, que es un grave problema en la ganadería bovina. En la ganadería bovina no solo para un solo país, estamos hablando de un problema mundial. Entonces, cuando hablamos de coccidiosis, realmente, ¿por qué pensamos o por qué creemos que es un problema a nivel mundial? Cuando estamos en campo, cuando estamos trabajando con los ganaderos, con los médicos y presentamos algún problema o en los animales se presentan ciertos problemas, como un problema de diarrea, pues muchas veces en lo último que pensamos, pues es en un problema de coccidia, ¿no? Podemos pensar en un problemita de diarrea bacteriana, podemos pensar en un problemita de diarrea mecánica, pero a veces lo último que pensamos es precisamente de un problema de coccidiosis, que es un problema muy, muy serio. Cuando hablamos de coccidiosis, realmente es muy conocida, bueno, por diversos
diversos países como primero como una enfermedad silenciosa de los bovinos, ¿no? Se le conoce también en muchos lugares como chorro prieto, como diarrea negra de los terneros. Entonces, es una enfermedad que es muy común, sobre todo en becerros muy jóvenes. Entonces, el problema de coccidiosis es una enfermedad parasitaria causado precisamente por la presencia y acción de algunos protozoarios del género Eimeria en las células intestinales. Y generalmente ocasiona problemas de diarreas, pero sin embargo, en la mayoría de los casos que encontramos en campo, la diarrea únicamente se presenta en un cierto porcentaje muy mínimo de estos animales, ¿no? Entonces, generalmente encontramos otros signos que no son característicos hacia coccidiosis. Ahora, cuando hablamos de coccidiosis de esta enfermedad como tal, se han encontrado, cuando revisamos literaturas, más de 20 especies de himerias, ¿no? Las himerias que son los que ocasionan los problemas de la enfermedad. Entonces, pero cuando hacemos referencia y buscamos cuáles son estos agentes que causan los principales problemas en los animales, sobre todo en los bovinos o bovinos jóvenes, entonces Eimeria bovis e Eimeria suernis son las dos especies o las dos familias que tienen o que presentan mayor patogenicidad, ¿sí? Son de las que se presentan con mayor frecuencia y generan los signos clínicos de la enfermedad en estos animales. Ahora, es una enfermedad también que presenta una morbilidad muy alta, a diferencia de la mortalidad realmente, si se dan cuenta, la columna que tenemos acá, la columna gris, presenta prácticamente una morbilidad, es el porcentaje de morbilidad, es decir, es una enfermedad muy contagiosa, sin embargo, la mortalidad no es tan alta. Entonces, de ahí radica la importancia, ¿por qué es tan importante hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico preciso, conocer la enfermedad, cómo se comporta en campo, para que en ese momento nosotros podamos determinar qué diagnóstico vamos a utilizar, contra qué enfermedad podemos nosotros inclusive hacer el comparativo para hacer un diagnóstico preciso, ¿sí? Entonces, en este cuadro si podemos ver algunas especies de coccidias identificadas en el sur de México. Miren, en esta parte, de 38 muestras identificados, de 38 animales que fueron seleccionados para hacer la colección de heces para llevarlas al laboratorio y hacer el HPG, 32 de las 38 muestras salieron positivas a Eimeria bovis. Entonces, representa un porcentaje de un 84.2%. Entonces, Eimeria bovis sigue siendo una de las principales especies de coccidias encontradas principalmente en campo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, el 95% normalmente de todos los animales que están enfermos o que están contaminados con esta especie, únicamente el 5% de estos animales manifiestan un cuadro clínico. El 95% de estos animales realmente pasan por una enfermedad subclínica, es decir, animales que no presentan diarrea necesariamente, pero pueden presentar bajo desarrollo. Son animales que difícilmente lo diagnosticamos a simple vista, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la forma subclínica, pues realmente es la forma que normalmente no identificamos o no diagnosticamos. Y esto provoca mayores perjuicios porque realmente nosotros no vemos manifestaciones clínicas en los animales, por lo tanto, podemos llegar a pensar que los animales están sanos. Sin embargo, la convivencia de estos animales sanos con animales enfermos puede influir directamente en la forma como se va propagando esta enfermedad, cómo se va contagiando. Entonces, en la forma subclínica, normalmente estos animales no presentan diarrea, son animales que retarda un poquito el crecimiento, retarda un poquito el desarrollo de esos animales. Los animales no pierden peso. Generalmente en campo el ganadero lo conoce como animales que se van quedando comparado con otros animales que tienen la misma edad y que han venido desarrollándose en el mismo lote. Entonces,
Por esa razón es que a veces se presenta esta enfermedad como un cuadro muy difícil de tratar y provoca precisamente lo que hablábamos, mayores pérdidas, porque es algo que no es tan visible. A diferencia de cuando tenemos animales que están con un cuadro clínico en donde ya se manifiesta la diarrea, podemos pensar a lo mejor en un cuadro bacteriano, pero ya es evidente la enfermedad, ya es evidente la diarrea. Entonces, ahí es donde empezamos a preocuparnos, en el sentido de que buscamos cuál es la causa del problema de la diarrea y por lo tanto seleccionamos el tratamiento de acuerdo al diagnóstico, ¿sí? Entonces, estas son algunos de los, cuando nosotros hacemos una prueba, colectamos heces de estos animales que para llevarlos al laboratorio hacemos un estudio para identificar la cantidad de ocistos o la cantidad de huevos por gramo de esos. Vean, estas son las diferentes especies de coccidias o de himerias que podemos encontrar en los bovinos. Hablábamos hace rato que principalmente Himeria bovis es una de las que se presenta con mayor frecuencia, ¿sí? Himeria suerni, pues es también muy importante. La única diferencia entre ellos, pues la morfología, si se dan cuenta, es muy parecida, pero patológicamente Himeria bovis es de las más importantes, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hablar un poquito más acerca de la enfermedad, pues es importante conocer las características del agente que causa esta enfermedad. Sabemos que es un protozoario, que es un parásito de vida intracelular obligada, ¿sí? Dentro de la clasificación taxonómica de este parásito, pues pertenece al filo Apicoplexa, de la clase Sporosea, orden Eucoccidia y género Cryptosporidium, Isospora y el que nos interesa de acuerdo al tema, Himeria bovis, ¿sí? Si se dan cuenta, este es un esporoquiste o quiste o un huevo, como le quieran llamar, pero así se le conoce. Dentro del oquiste tenemos esta parte interna que es el protoplasma o la parte del esporonte que se le conoce y está cubierta por una capa que generalmente es muy resistente, ¿no? Entonces, cuando los animales están infectados y empiezan a eliminar estos huevecillos, de esta forma es como salen al ambiente por medio de las heces fecales. Una vez que salen de las heces fecales, la morfología de este parásito cambia, empieza a esporular y es una fase, en la fase de oquiste esporulado, se caracteriza porque inclusive puede llegar a ser resistente a ciertos desinfectantes, puede resistir inclusive la congelación por 26 días, a temperatura ambiente puede estar aproximadamente 15 meses, y aquellos oquistes que ya se encuentran esporulados pueden resistir a diferentes desinfectantes y además tiene la habilidad de desarrollar resistencia hacia diferentes tipos de anticoxidantes, sobre todo cuando realizamos un tratamiento inadecuado, cuando subdosificamos, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se presenta esta enfermedad? ¿En qué momento empezamos a tener problemas de diarreas en los becerros, en los animales jóvenes, en los animales recién nacidos? Si nos damos cuenta, hay diferentes agentes patológicos que son causantes precisamente de diarreas y tenemos que diferenciar si es un problema de coccidia, si es un problema de Cryptosporidium, si es un problema de rotavirus. Sin embargo, vemos en qué momento se presentan estas enfermedades, ¿sí? Ahora, coccidiosis generalmente se presenta a partir de entre la segunda y la tercera semana de vida, ¿sí? Coccidiosis es una enfermedad que genera diarrea en los becerros y se caracteriza porque puede llegar a desprender inclusive la mucosa del intestino, ¿no? Entonces se le conoce como chorro prieto porque pues normalmente estos animales cuando cursan por un cuadro clínico, ese desprendimiento de la mucosa intestinal provoca a veces sangrado, provoca heces negras, provoca heces malolientes y eso de tal forma que muchas veces encontramos la famosa diarrea negra de los becerros. Entonces, por esa razón es que muchos lo conocen como diarrea prieto, chorro prieto, ¿sí?
Ahora, ¿cuáles son las pérdidas ocasionadas a causa de coccidia? Este es un trabajo interesante que realizó Rodríguez Vivas en el 2017, en donde ellos estimaron a qué tanto representa las pérdidas en cuanto a problemas de coccidias. Si nos damos cuenta, son alrededor de 23.78 millones de dólares lo que se puede llegar a lo que se pierde por causa de esta enfermedad, ¿sí? El ciclo biológico de coccidia o de Eimeria, pues realmente es muy complejo. Es un poquito a veces difícil de comprender, pero sin embargo, comprende dos fases. La primera, que es una fase endógena, la fase endógena en donde el esporoquiste o el quiste o el huevecillo completa su ciclo, una parte de su ciclo dentro del animal y tiene dos fases. La primera, que es la fase sexual, conocida como la fase de gametogonia, y la fase asexual, que es conocida como esquizogonia, ¿sí? Una vez que estos completan su ciclo dentro del animal, pues salen a través de las heces estos huevecillos y para completar la siguiente fase, que es la fase exógena o conocida como esporogonia, que se lleva a cabo en el ambiente, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, cuando hablamos de la etapa sexual, los oquistes que salen prácticamente por las heces, estos finalmente llegan a esporular, ¿sí? ¿Qué significa? Que estos oquistes llegan a abrirse, llegan a reventarse, se desenquistan y empiezan a liberar esporocistos, ¿sí? Entonces, una vez que liberan estos quistes o estos esporocistos, siguen cambiando sus fases para completarla. Una fase importante, una de las más patógenas es cuando se liberan la cantidad suficiente de merozoitos. Y esto se lleva a cabo precisamente en la porción del intestino delgado. Cumplen una parte del ciclo en intestino delgado, la otra lo cumplen en intestino grueso. En esta parte nos damos cuenta cómo son liberados, ya para que se comprenda un poquito más, cómo se liberan a través de las heces estos huevecillos, cumplen la fase exógena en el ambiente, esporula, una vez que es un oquiste esporulado, ingresa a través de la comida o a través de objetos contaminados adentro del intestino delgado, donde completa también otro ciclo y genera la primera generación de esquizogonia. En esta primera generación de esquizogonia, algo interesante es que puede llegar a liberar hasta 120,000 merozoitos, ¿no? En esta parte de esquizogonia. Posteriormente pasa a otra parte del ciclo que se completa en el intestino grueso y genera una segunda generación de esquizogonia. En esta segunda generación de esquizogonia ya puede liberar incluso entre 30 y 36 esporozoitos o merozoitos, ¿no? Entonces, en esta parte donde completa la fase sexual, es donde aumenta su grado de patogenicidad, ¿sí? En esta parte es donde el parásito empieza a generar destrucción de las vellosidades del intestino, empieza a remover y a generar, a exponer los capilares del intestino y empieza a surgir la liberación osmótica de líquido hacia la luz intestinal y eso empieza a provocar desprendimiento también de células y desprendimiento de la mucosa intestinal y se empieza a generar ya evidentemente una diarrea líquida, acuosa, incluso una diarrea con sangre, ¿sí? ¿Cuáles son los factores una vez que se presentan o que completa el ciclo el parásito dentro del animal? Los factores más importantes que pueden llegar a desencadenar o a contaminar a estos animales, pues tenemos el hacinamiento, el hecho de que estén animales en hacinamiento, pues también provoca estrés, disminuye lo que viene siendo la respuesta inmunológica. En esta parte encontramos a veces superficies contaminadas, vemos un ambiente sucio, un ambiente donde se generan fallas en la limpieza,
el agua contaminada es uno de los principales lugares donde los animales pueden llegar a contaminarse de esta enfermedad. Ahora, los signos clínicos, ¿cuáles son los principales signos clínicos que se presentan en los animales? Pues hay reducción del consumo de alimento, hay apatía, reducción de la absorción de ciertos nutrientes, hay pérdida de peso. El problema de diarrea, ya lo comentamos, no necesariamente se presenta en todos los casos. La hemorragia intestinal tampoco, generalmente se presenta en animales que ya presentan un cuadro clínico muy severo, ¿sí? Hay debilidad, hay deshidratación, el animal puede postrarse y puede llegar a morir. Y la muerte pues se presenta a consecuencia realmente de una deshidratación severa por la pérdida de electrolitos como sodio, cloro, potasio, lo cual esta pérdida de electrolitos provoca o trae como consecuencia cambios en la presión osmótica y hace que se libere o permita la liberación de líquido a través de la luz intestinal y pueda eliminarse a través de las heces. ¿Sí? Entonces, es muy importante identificar a muy temprana edad la diarrea en los becerros para que nosotros podamos tomar una decisión y sobre todo hacer un diagnóstico preciso. Conocer sobre todo el historial de las enfermedades que se han estado presentando, los diferentes tipos de diarreas, conocer la consistencia y obviamente un diagnóstico preciso pues es hacer estudios de HPG, ¿sí? Llevar a laboratorios una muestra de heces en donde identificamos cuáles son los parásitos que están ocasionando el problema de diarrea. Ahí podemos nosotros identificar los huevecillos de Eimeria, ¿sí? Entonces, algo interesante o algo que a veces no nos damos cuenta es que cuando estos animales presentan diarrea, cuando los animales ya tienen un cuadro clínico, cuando ya hay diarrea muy líquida, hay diarrea acuosa, ya puede haber diarrea con sangre, estamos hablando de que ya hay una destrucción intestinal. Entonces, una destrucción de la mucosa del intestino. Por eso es muy importante que estas enfermedades se tengan que prevenir, porque la prevención es muy importante, porque cuando realmente aparece la diarrea, la mucosa intestinal, la destrucción en la mucosa intestinal ya ocurrió. Entonces, de ahí radica la importancia de realizar las observaciones, de hacer un diagnóstico temprano y sobre todo cómo se comporta la enfermedad, en qué momento se comporta, para que podamos hacer un diagnóstico preciso. Esta es una parte, vean, de la mucosa cuando tenemos animales que ya están con una diarrea muy severa, cómo se lleva a cabo la destrucción o la atrofia de las vellosidades intestinales. Una vez que se eliminan todas esas vellosidades, empieza a desprenderse la mucosa del intestino, los capilares quedan expuestos. Una vez que quedan expuestos esos capilares por el daño, se destruyen, revientan esos capilares y por lo tanto hay eliminación y hay salida de sangre, hay pérdida de sangre, lo cual puede provocar incluso un shock hipovolémico a los animales por una deshidratación y por pérdida de sangre, ¿sí? Entonces, esta es una fotografía, como una fotografía donde vemos en un corte histopatológico cómo se encuentran las vellosidades intestinales de manera normal. Esto es en un animal sano. En un animal enfermo, en donde ya ha ocurrido un daño o una infección severa, veamos, se empieza a generar atrofia de las vellosidades intestinales. Vean la diferencia entre una vellosidad intestinal normal y el intestino que ya ha sido lesionado, ya ha sido desgarrado a causa de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, esta es otra fotografía donde nosotros podemos ver, comparamos un intestino saludable contra las paredes intestinales de un animal que ha estado comprometido por causa de diarreas, por causa de destrucción de estas vellosidades, ¿sí? Esta es una gráfica donde representa precisamente el promedio, la cantidad de huevecillos que podemos encontrar en diferentes establecimientos, uno en una unidad de producción A, una unidad de producción
B, una unidad de producción C. Las semanas, ¿en qué semanas? Entonces, este es un trabajo que se realizó, que por ahí encontré con unos autores de una universidad, en donde nos damos cuenta que la cantidad de huevecillos se presentan precisamente entre la cuarta y a partir de la cuarta hasta la octava semana, ¿sí? Entonces, la prevalencia de eliminación de estos huevecillos se da precisamente en ese lapso de edad. Y la cantidad puede representar hasta por arriba de 20,000 huevecillos por gramo de heces. Entonces, dentro de la parte de tratamientos, nosotros, ¿cuáles son los principales tratamientos que podemos utilizar para el control de coccidia? Pues uno de ellos es el uso de sulfas con trimetoprim. Sin embargo, pues la baja eficiencia, son productos que tienen una eficiencia muy baja, no actúan en todas las etapas en todas las etapas, en todas las fases del ciclo de vida del parásito. El toltrasuril es otro producto que se utiliza comúnmente para el control, no solo para el control, sino para prevenir y tratar enfermedades causadas por coccidiosis. Para el caso del toltrasuril, es uno de los tratamientos más eficaces para controlar coccidia, ¿sí? Se caracteriza porque es coccidicida, es decir, elimina los problemas de coccidia, y algo interesante es que actúa en todas las fases del ciclo del parásito. Hay otros tratamientos alternativos que se pueden utilizar, otros principios activos, sin embargo, son tratamientos que tenemos que repetirlos cada 4 días, cada 8 días, y la eficacia no es tan alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no actúa en todas las fases. Unos actúan en la fase sexual, otros actúan durante la fase asexual del ciclo. Entonces, uno de los tratamientos más eficaces es precisamente el uso de toltrasuril. El periodo, este es un cuadro en donde podemos ver el periodo residual de toltrasuril. Nosotros hacemos un comparativo en animales con una edad de aproximadamente 35 días. Comparamos animales que no reciben tratamiento, es decir, un grupo control, contra animales que reciben un tratamiento contra coccidiosis a base de isocox o a base de toltrasuril. Vemos, el día 0 son la cantidad de huevecillos que obtiene tanto el grupo tratado, el grupo 1 con toltrasuril, contra el grupo control o el grupo no tratado. Entonces, aquí podemos ver cómo el día 7 y el día 14 la cantidad de huevecillos llega a disminuir, teniendo una eficacia del toltrasuril arriba, una eficacia de un 100%. ¿Sí? Para el día 21, 28 y día 35 también la eficacia es muy alta, 98, 96 y 85%. Entonces esto convierte al toltrasuril realmente en un producto muy eficaz para el tratamiento de los problemas de coccidia. Ahora, otro punto interesante en cuanto a la ganancia de peso, vemos que el uso del toltrasuril también tiene un efecto favorable, un efecto benéfico en cuanto a la ganancia de peso, porque recordemos que estos animales que no presentan un cuadro clínico o animales que están en una fase subclínica, que no presentan un problema de diarrea, pero el efecto en cuanto a disminución de la absorción de ciertos nutrientes, disminuye la ganancia de peso, disminuye la absorción de estos nutrientes, entonces provoca que los animales no ganen la cantidad de peso comparado con un animal en condiciones normales, ¿sí? Entonces, animales que entraron con un peso aproximadamente de 61 kilogramos, tanto para el grupo 1 tratado con toltrasuril contra el grupo control. Vemos el peso vivo, el peso alcanzado a los 35 días después del tratamiento, 99 contra 95, una ganancia de peso de más de 4 kilogramos. ¿Sí? Entonces, una diferencia muy importante, muy marcada entre aquellos animales que reciben un tratamiento contra aquellos animales que no reciben un tratamiento para el control y la cura del problema de coccidiosis. Entonces, ahora, en este cuadro, en esta gráfica, podemos nosotros ver también comparamos aquellos animales que reciben un tratamiento contra toltrasuril y aquellos que no reciben un tratamiento. Las barras grises son aquellos animales
que fueron tratados con toltrazuril, y las barras negras es el grupo control, aquellos animales que no recibieron tratamiento. Y si nos damos cuenta, la disminución de estos huevecillos a partir del día 1, 4, 7, 14, 21 y 28 fue significativa mayor para aquellos animales que recibieron un tratamiento contra toltrazuril, ¿sí? Entonces, ahora, para hablar un poquito acerca de cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para el control, no solo para el control, sino para el tratamiento también de las enfermedades causadas por protozoarios, en este caso por coccidias. Tenemos este producto que se llama, contamos con un producto que se llama Isocox, que es a base de toltrazuril al 5%. Dentro de las características que presenta este producto es que tiene un vehículo con una tecnología especial, ¿sí? Una tecnología en suspensión coloide. Está indicado como preventivo y como tratamiento para los problemas de Eimeria, para los problemas de coccidia. El hecho de que venga con una tecnología en suspensión coloide, ¿qué significa que venga una tecnología en suspensión coloidal? Es que tenemos mayor homogenización del producto, las partículas son más pequeñas, hay mayor homogenización, por lo tanto, también hay mejor absorción y mejor distribución del producto hacia el animal, hacia el torrente, para que pueda ser eficaz en la eliminación del problema de coccidias. Y el modo de uso es aplicación oral. La dosis que estamos indicando para el caso de Isocox son de 10 mililitros por cada 30 kilogramos, lo que representa 15 miligramos por cada kilogramo de peso, ¿sí? Esta es una sugerencia de un tratamiento cuando tenemos una manifestación clínica, animales que están cursando ya por una enfermedad clínica en donde el grado de deshidratación es muy elevada. Como tratamiento utilizamos precisamente Isocox, que es un toltrazuril al 5%, 10 mililitros por cada 30 kilogramos por vía oral. Además, tenemos que hacer de acuerdo al grado de deshidratación, podemos hacer una terapia con líquidos, es decir, con sueros a base de electrolitos con la finalidad de recuperar la energía del animal. En este caso tenemos Fortemil. La cantidad de Fortemil que vamos a aplicar a un animal, pues obviamente depende mucho del grado de deshidratación que presente en ese momento. Entonces, Isocox realmente es una de las mejores alternativas para tratar y para prevenir los problemas de coccidiosis, ¿sí? Entonces, ahora, cuando tenemos animales que presentan desafío bajo, desafío medio, desafío alto, también podemos utilizar el protocolo de acuerdo al nivel de desafío, ¿sí? Si tenemos animales en producción, animales que están en hacinamiento, en donde conocemos el historial y que se han presentado de manera frecuente los problemas de diarreas, los problemas de coccidia y que ya tenemos identificado, podemos empezar a hacer, es decir, cuando tenemos ya un desafío demasiado alto, podemos iniciar nuestro tratamiento preventivo a partir de los 15 días de edad, ¿sí? A los 15 días de edad nosotros empezamos el tratamiento con la dosis indicada, 10 mililitros por cada 30 kilogramos en dosis única. Entonces, esto nos va a permitir que los animales empiecen a mejorar su condición, empiecen a mejorar la conversión de alimento, empiecen a ganar peso, empiecen a desarrollarse de manera normal. Cuando tenemos un desafío bajo, es decir, que normalmente los desafíos más altos se llevan a cabo en crianzas artificiales o en lecherías, pero sin embargo también en ganado, en pastoreo, se han identificado muchos problemas de diarreas causadas por coccidiosis. Entonces, cuando tenemos un desafío bajo, pues podemos incluso realizar el tratamiento preventivo un poquito más tarde. Puede ser hasta antes del destete o al momento del destete, dependiendo cómo se comporte el desafío en campo, ¿sí? Entonces, esto es nuestro protocolo, primero, para animales con alto desafío a partir de los 15 días de edad y en bajo desafío aplicar el tratamiento con la misma dosis en animales a partir del destete, ¿sí?
En este cuadro podemos observar también estudios que se han hecho con el uso de Isocox, comparando con grupos que no reciben tratamiento. Podemos comprobar la eficacia que presenta Isocox al día 4 con una eficacia por arriba del 93%, al día 7 por arriba del 98%, el día 14, el día 21 por arriba del 99% y hasta el día 28. Incluso se han realizado trabajos eh, revisando la eficacia hasta el día 28 con un porcentaje bastante elevado. Entonces, este es un trabajo también muy interesante en donde se realizó hasta el día 28 al día 35 vean, con un porcentaje de eficacia de un 100% para el día 7, un 100% para el día 14 y un 100% para el día 21. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba hace rato, el toltrasuril que contiene Isocox es prácticamente una de las mejores alternativas para disminuir los problemas de coccidia. Lo utilizamos como preventivo o incluso cuando los animales ya presentan una enfermedad. ¿Sí? En esta última fotografía vemos la diferencia que hay entre estos dos animales. Un animal que no presenta el cuadro o un animal que no tiene problema de contaminación contra oquistes o contra coccidias y animales que tienen un cuadro subclínico, ¿no? En esta parte vemos cómo se comporta animales que se están quedando, animales que no presentan diarrea, pero presentan un cuadro subclínico, son animales que no logran desarrollar el potencial que normalmente pueden llegar a generar. Entonces, cuando nosotros hacemos un comparativo y hacemos un tratamiento a estos animales en una fase subclínica, podemos incluso generar ganancias de hasta 4, casi 5 kilogramos más, por el hecho nada más de tratar, de tratar estos animales con el objetivo de hacer la prevención o incluso el tratamiento para disminuir los problemas de diarreas, para disminuir los problemas de bajo desarrollo, bajo ganancia de peso en estos animales. Entonces, de ahí radica la importancia, porque realmente los problemas de coccidia son conocidos como el enemigo silencioso de los terneros. Un enemigo que realmente muchas veces no lo diagnosticamos a tiempo, no lo vemos, simplemente a veces realizamos tratamientos inadecuados, tratamos de corregir un problema con antibióticos que no son que realmente no son adecuados para un tratamiento, para un problema de coccidia. Entonces, la opción más interesante que podemos utilizar es el uso de Isocox. Entonces, hasta ahí es lo que queríamos platicar con ustedes para que conocieran un poquito más acerca de la enfermedad, cómo se comporta, cómo se desarrolla y cuáles son las alternativas de tratamientos para esta enfermedad. Sí. Entonces, Felipe, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que acabamos de revisar, de ver. No, en verdad, gracias a ti, médico Valentín, por pasar tantas informaciones buenas. Le felicito por las diapositivas, me pareció muy visual, principalmente a nivel de campo, ¿no? Yo creo que esta última diapositiva ahí que tenía los dos animales, un animal que estaba enfermo y otro animal no, eso al momento que revisamos los animales en potrero es muy perceptible. Bueno, acá tenemos una pregunta, en verdad hay unas cuantas, yo elegí acá 5 preguntas nomás para que no alarguemos tanto. La primera pregunta, ¿qué medidas se deben tener para la prevención de la coccidiosis? Bueno, Felipe, la prevención realmente está encaminada hacia realizar una higienización, realizar la higiene correcta de los corrales, ¿sí? Porque muchas veces muchos animales empiezan a contaminar los potreros, empiezan a contaminar las superficies, comederos, bebederos o incluso los mismos biberones donde se alimentan los becerros. Hay contaminación del ambiente, entonces una forma de controlar o de prevenir es precisamente hacer una estricta
limpieza de los corrales, ¿sí? Eliminar esas fuentes de contaminación, el agua contaminada, ofrecer siempre un agua totalmente limpia, pero todo está enfocado, Felipe, en realizar la higiene correcta en el ambiente donde se desarrollan estos animales, ¿sí? A manera que nosotros corregimos y vamos limpiando, vamos haciendo una higiene correcta, es decir, eliminar aquella agua contaminada, si sabemos que ya se presentaron estas enfermedades o ya conocemos la incidencia o la prevalencia de problemas de coccidiosis en animales, pues realmente es importante hacer una limpieza adecuada, desinfectar sobre todo la crianza o el corral donde se encuentran los becerros a temprana edad. Excelente. Bueno, tenemos la segunda pregunta que la persona nos describe, ¿no? ¿Cómo diferenciar las diarreas en condición de campo? Y me parece que escribió sin análisis en laboratorio, o sea, ¿cómo a nivel de campo poder ahí intentar dar o sea, un diagnóstico, ¿no? A nivel de campo, Sí. sin... A nivel de campo realmente es difícil, es complejo porque son muchos agentes que causan los problemas de diarrea. Un problema de Cryptosporidium se comporta prácticamente igual, los problemas de diarrea. En lo que podemos pensar es en la edad, en qué momento se manifiesta el cuadro clínico, en qué momentos estos animales se enferman. Por ahí veíamos una diapositiva, una gráfica en donde los problemas de coccidiosis se empiezan a presentar a partir de los 15 días de edad, ¿no? Un problema, por ejemplo, de Cryptosporidium, que también te puede generar un problema de diarrea sanguinolenta, un problema de diarrea que te puede matar al animal, pues se presenta en las primeras semanas, en la primera semana de vida, ¿no? Los problemas de rotavirus se presentan desde el primer día de vida. Entonces, lo más preciso y lo más indicado, pues sí es realmente hacer un diagnóstico, tomar una muestra, llevarlos al laboratorio para identificar cuál es el problema. Ese sería lo ideal, ¿sí? Pero si no tenemos a mano un laboratorio que nos pueda realizar este diagnóstico, podemos diferenciar de acuerdo al momento en que se presenta la enfermedad y de acuerdo también a las manifestaciones clínicas, el tipo de diarrea, diarrea negra, diarrea con un olor fuerte, una diarrea negra, diarrea sanguinolenta. Ahí podemos pensar que puede ser, si es a partir de los 15 días, 18 días, 20 días, podemos pensar en un problema de coccidio. Ah, excelente. El señor José Víctor Flores Rosario, muchas gracias por la participación, ¿no? Y por la pregunta. Nos escribe, ¿qué hago cuando presenta diarreas y el ternero tiene fiebre? Y también para animales adultos. Bueno, primero tenemos que diferenciar. Si es una diarrea, no sabemos, creo que no lo menciona, si es una diarrea, porque No. la diarrea puede ser mecánica, puede ser bacteriana, puede ser por múltiples causas. Pero si pensamos en una diarrea causada por coccidia, que es el tema del que estamos hablando, sabemos que es una diarrea acuosa, una diarrea amarilla, empieza con una diarrea amarilla, empieza con problemas de deshidratación, puede haber incluso ya sangrado, puede haber diarrea negra. Es importante, primero, elegir un tratamiento correcto. Si sospechamos que es una diarrea bacteriana, podemos utilizar un antibiótico para eliminar los problemas de diarreas. Pero si en el historial ya conocemos que hay problemas de coccidiosis, podemos incluso hacer la prevención con el uso de Isocox. Isocox es una de las mejores alternativas para eliminar los problemas no solo para eliminarlos, incluso para prevenir. Si los animales presentan fiebre, pues es importante también realizar una terapia de soporte. Puede ser con un meloxifin, un meloxicam que nosotros traemos con una dosis de 1 ml por cada 40 kilogramos que te ayuda a eliminar el problema de fiebre, incluso te ayuda a disminuir los procesos inflamatorios.
Excelente, muchas gracias. Tenemos acá también una otra pregunta del señor Elías Tinio Pérez. Muchísimas gracias por la presencia y también por la excelente pregunta. Bueno, ¿qué signos presenta la coccidiosis? Y la otra pregunta, ¿hay alguna vacuna para prevenir la coccidiosis? Eh, por ahí hay unos estudios que vi hace poco en donde hay una vacuna que se estaba desarrollando, pero realmente la eficacia no es tan alta. Lo ideal es la prevención. Hablamos hace rato, el tratamiento más eficaz es el uso de toltrazuril como preventivo, ¿sí? Ahora, la pregunta acerca de cuáles son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, pues realmente al principio vimos una diapositiva en donde de cada 100 animales, solo el 5% de estos animales, es decir, de cada 100 animales o de cada 100 becerros, solo 5 animales van a presentar una manifestación clínica, que es diarrea amarilla, diarrea con sangre. Los demás, la mayoría de ellos, cursan por una enfermedad subclínica y que no necesariamente se presenta el problema de diarrea, pero sin embargo ocasiona muchas pérdidas, ¿no? Pérdida de peso por la falta de desarrollo, por la falta de absorción de nutrientes, pero realmente cuando ya tenemos un animal con un cuadro clínico, se presenta la diarrea, apatía, disminución del apetito, anorexia, hay deshidratación. Realmente son muchos signos clínicos que son bastante evidentes. Excelente. Bueno, vamos para la última pregunta de la noche. En verdad, llegaron unas cuantas, pero por respecto al tiempo, ya dejo ¿cómo se dice? La sugerencia. Les pido perdón por no poder contestar todas por el tiempo, pero pido que si caso tengan alguna duda, que nos escriban, sea por Instagram, sea por Facebook. Estamos a la orden y con todas las ganas de atender y contestar tus preguntas, ¿no? Nos llegó acá una pregunta de la ingeniera Dominique. Mis potreros partes son en zonas bajas y de alta humedad. ¿Este protocolos podrían ayudar? Yo creo que comenta por diarreas, ¿no? Porque está en una zona baja y húmeda. Yo creo que está correlacionada a diarreas. Y nos Sí, pregunta, ¿este protocolo podría ayudar? sí, nos puede ayudar, sobre todo por las condiciones que se presentan. Si hay alta humedad, realmente cuando los problemas de coccidia se presentan cuando tenemos una humedad por arriba del 75%, entonces es un tratamiento, es un protocolo que puede seguir perfectamente bien, sobre todo como preventivo. Hacemos un protocolo preventivo para evitar en un futuro empezar a hacer tratamientos inadecuados o incluso no esperar a que haya manifestaciones clínicas, los cuales nos va a generar un gasto por los tratamientos o incluso un gasto por diagnósticos o por el gasto del veterinario. Bueno, yo creo que nos sobra 5 minutos y voy a aprovechar porque hay muchas preguntas y me pareció una excelente pregunta. Todas fueron muy interesantes, pero esa yo creo que también trae muchas inquietudes que yo creo que hace parte de la rutina del ganadero, ¿no? La señora Gisela Barzola nos pregunta si ya existe presencia de coccidias. ¿A partir de qué día se podría emplear el producto como protocolo preventivo en terneraje? En el caso de vacas en producción, ¿por cuántos días se podría tratar? Si ya existe la enfermedad, si ya tenemos el historial, que hay problemas, el desafío sabemos que es muy alto. Entonces, cuando tenemos desafíos muy altos, es aconsejable empezar incluso a realizar los tratamientos a partir de la primera semana de edad. Sí, en la primera semana de edad yo puedo empezar a hacer los tratamientos con Isocox como método de metafilaxia o preventivo. ¿Sí? Entonces, en los animales adultos, realmente los animales adultos no les provoca una manifestación clínica como tal. Entonces, los animales jóvenes realmente son los que son más afectados que los animales adultos. Los animales adultos pueden ser una fuente de infecciones, están eliminando los huevecillos, pero realmente
El problema serio son los animales jóvenes, que son los más susceptibles. Excelente. Bueno, yo creo que llegamos al final de más una charla, Rufino. Muchísimas gracias a todos que se hacen presente, que se sacaron tiempito para escuchar nuestras soluciones, escuchar lo que estamos trayendo de novedad al mercado, las soluciones que tenemos para atender el día a día del ganadero, ahí trayendo siempre sanidad de los animales, bienestar y claro, mucha productividad al productor, al ganadero y a toda la cadena productora de leche, de carne. Y también me gustaría agradecer la presencia del doctor Valentín, muchísimas gracias. Mi amigo Carlos Valentín Pérez, linda estuvo la charla, me gustó bastante las diapositivas, muy visual. Yo creo que en este momento la gente mirar los animales y empezar a cuidar al momento que revise los potreros, que revise los terneros ahí y ya de una saber cómo cuidar, saber cómo traer el mejor tratamiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor Carlos Valentín Pérez, por compartir todo tu conocimiento. Al contrario, Felipe, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que se dieron el espacio para escuchar esta charla. Me da mucho gusto de que se hayan dado ese tiempo para poder escucharnos y sobre todo para que conocieran un poquito sobre las alternativas que hay para el control y tratamiento de esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un último aviso, estamos presentes en YouTube, Instagram y Facebook. Entonces, si tiene cualquier inquietud, escríbanos. Será un gusto atenderlos. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos.